Hola y bienvenida de nuevo a un episodio más de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y sabes que me encanta platicarte sobre historia del arte con perspectiva de género. Hoy estoy haciendo uso por primera vez de un clickbait, un título escandaloso para llamar tu atención. Bueno, según yo, pero es que no me gusta la idea de usar los clickbaits, como que no se me da, pero pues heme aquí intentando algo nuevo. Pero entonces, hoy quiero explicarte por qué digo que, contrario a lo que muchos análisis e interpretaciones nos juran, Artemisia Gentileschi no fue feminista y su obra tampoco. Quiero contarte un poco de su vida, su obra y compartirte un análisis para defender un punto. No se trata de crear una historia feminista del arte, sino de lo que aporta el feminismo a la historia del arte cuando interviene en su discurso. Pero empezando por el principio, hablemos de una de las más influyentes y reconocidas artistas del siglo XVII, Artemisia Gentileschi. Está súper arrugada mi blusa, lo siento. En la actualidad, su figura se ha construido más desde una narrativa biográfica que destaca su vida personal sobre su vida profesional y profesión artística, o el análisis de su arte. Esto que seguido le pasa a muchas otras artistas y que curiosamente a otros no. Artemisia nació el 8 de julio de 1593 en Roma. A sus 12 años su madre muere y ella y sus 3 hermanos quedan al cuidado de su padre, Horacio Gentileschi, quien era pintor. No mucho después, Artemisia, junto con sus hermanos, fueron introducidos a la pintura en el taller de su padre. Por un lado, como la tradición de los oficios lo dictaba, pero por otro haciendo una excepción con el caso de Artemisia, que era la única mujer. Normalmente, como ya lo hemos platicado antes, las mujeres y las niñas no tenían acceso a la educación, mucho menos al arte como la tendría un hombre o un niño. Pero Artemisia no solo fue integrada de manera igualitaria, sino que demostró más talento y capacidad que los 3 de sus hermanos. Aprendió a dibujar, en los primeros años colaboraba con su padre al empastar colores, particularmente daba brillantez a sus cuadros, y muy pronto ella misma dominó la técnica del claroscuro, que en ese momento era una técnica altamente valorada y vigente, sobre todo siendo que en el arte barroco el dominio de la luz era la muestra de un dominio máximo en la pintura. A sus 17 años, en 1610, firma su primera obra, Susana y los viejos, la cual, por cierto, fue falsamente atribuida a su padre durante mucho tiempo, y fue un año después que, ya que las mujeres no podían acceder a academias profesionales de bellas artes, su padre contrata un tutor privado para Artemisia, interesado evidentemente en que continuara su carrera. Y en su obra nos encontramos con 3 indicadores muy importantes que nos permiten ver a Artemisia como una pintora destacada y privilegiada en su contexto. Primero, vemos seguido uno de los géneros considerados más importantes de la pintura de este periodo y que además fue sistemáticamente negado a las mujeres artistas por años: la pintura religiosa. Encontramos muchísimas representaciones de relatos bíblicos o mitológicos, como el nacimiento de San Juan Bautista, su obra Anunciación o Adoración de los Reyes Magos, o también la obra que hace unos meses encontró, Hércules y Onfale. En la obra de Artemisia no encontramos naturalezas muertas, no encontramos retratos de la realeza, y esto significa mucho historiográficamente, porque la razón de que este género de la pintura bíblica o mitológica se considerara superior era porque decía que no solamente necesitabas habilidades técnicas para realizarlas, sino que también necesitabas habilidades intelectuales para poder construir la composición, habilidades intelectuales que además se creía que las mujeres no tenían ni eran capaces de tener. El segundo punto son las representaciones de desnudos, que es una práctica que de nuevo hasta finales de 1800 estuvo prohibida para las alumnas en las academias de arte, por considerarse algo impuro para las mujeres. Tercero, muchas de sus obras son pinturas de grandes dimensiones, en lienzos de casi 2 metros. Esto es un indicador de que un artista recibe comisiones, porque no se pintaban cuadros bíblicos de 1,5 metros para colgar en una sala, ni se hacían estudios de relatos mitológicos para decorar su taller, y que además tenía la capacidad económica de tomar estas comisiones, sobre todo porque sabemos los recibió incluso de la realeza como el rey de España. Y estos detalles no son insignificantes, son de hecho demostraciones de tanto la capacidad artística de Artemisia como del reconocimiento y la figura de respeto como artista que fue para su sociedad. Como te decía, pintó para la realeza, fue de hecho la primera mujer en ser admitida a la Academia de Artes y de Dibujo de Florencia, y en palabras del pintor Jérôme David, fue un milagro de la pintura, más fácil de envidiar que de imitar. Cuando tenía 18 años, su entonces tutor, que su propio padre había contratado para enseñar Artemisia en ese momento, abusó sexualmente de ella en su taller junto con otro hombre. Esto da lugar a un juicio en el que el padre
denuncia el deshonor hacia él, ya que su hija era parte de su patrimonio, y Artemisia es torturada por los exámenes médicos supuestamente necesarios para confirmar el abuso sexual. Por un momento se propone como resolución del conflicto un matrimonio entre Artemisia y su violador, que al final fue condenado a 1 año de cárcel y al exilio de Roma. Y Artemisia siguió pintando hasta el final de su vida. Pero durante mucho tiempo la historia de Artemisia se ha contado a partir de este suceso, lo que ha hecho de su biografía un melodrama histórico, donde su obra se interpreta exclusivamente en función y en relación con el trauma. Sus temáticas se han explicado y justificado en relación directa con lo que pasó en su vida personal. Y esto ha sido problemático por varias razones. Una de ellas, en las palabras de la historiadora Griselda Pollock, es que reduce la obra de Artemisia a un espejo de su vida, lo que niega su agencia como creadora y como partícipe de los intereses estéticos de su época. Cuando investigamos un poco sobre ella, rápidamente nos encontramos con análisis que proponen que el artista retrató el relato bíblico de Susana y los viejos o la historia de Judith decapitando a Holofernes como una representación de una venganza femenina hacia el hombre como resultado de esta agresión de la que fue víctima, incluso aunque Susana y los viejos se pintó 1 año antes de este suceso. Estos análisis no solo ignoran que estas escenas eran parte de las tradiciones estéticas y las temáticas de esta época y que fueron representadas de igual manera por muchos otros artistas que no fueron víctima de algo parecido y se han utilizado para plantear a Artemisia como una pintora herida que lucha y que se venga con su arte, como un icono del feminismo. Y esto es lo que se me hace indignante y erróneo, que quizá de manera descuidada, sin ser intencional, se insiste en simplificar o reducir su obra a solo una respuesta emocional o personal. Y no lo digo así porque la emocionalidad sea menos relevante, sino porque simplemente no es el caso. Esto hace que se ignore la complejidad de su pensamiento, de su mirada y de su oficio, negándole la posibilidad de ser leída como cualquier otra gran artista, que está simplemente siendo partícipe de estos intereses artísticos de la época, que conoce y que estudia los referentes más relevantes del momento y que sobre todo es consciente de sus elecciones formales y estéticas. La verdad es que esto no pasa con hombres artistas. Para ejemplificarlo vamos a contrastar las historias y sobre todo los registros de estas historias con los ejemplos de Artemisia y Caravaggio, que si no conoces a detalle su historia, la platiqué ya en un episodio del podcast en el que hablo de los llamados genios y la separación de obra y artista, por si quieres checarlo, te lo dejo por aquí. Y traigo de nuevo al caso este ejemplo, no porque sea el único que hay, créeme, pero sí porque ambos eran artistas del estilo barroco, eran contemporáneos y comparten en términos muy simples una vida marcada por dramas. Él porque fue un violento asesino rebelde y además un genio. Pero nadie habla de la obra de Caravaggio como una representación de su carácter agresivo. Y la verdad es que sería un análisis muy fácil de hacer y justificar. Pero no, como ya lo dije antes, su historia de vida problemática y llena de conflictos en realidad han contribuido a crear esta imagen de genio maldito, de artista incomprendido que justifica su gran talento. Tanto Artemisia como Caravaggio fueron grandes artistas. La diferencia es que uno trascendió a pesar de su vida personal dramática y la otra ha sido casi exclusivamente recordada a través de su vida personal dramática. Y entonces, como te decía antes, introducir la perspectiva de género en la historia no es para crear una historia paralela solamente de mujeres, está para hacer preguntas sobre cómo se ha construido el relato oficializado. Por eso no nos debería de interesar transformar al feminismo a todas las artistas mujeres solo por ser mujeres, mucho menos por ser una mujer que fue víctima de una violencia de género. Y creo que si hay algo muy valioso en reconocer la práctica artística de Artemisia Gentileschi como un logro o, más que nada, un ejemplo de las grandes mujeres artistas. Pero quedarnos ahí no es solo injusto y equívoco, es perdernos de mucho más. Hasta aquí termina el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Espero que te haya gustado mucho. No olvides compartir, contarme qué te pareció en los comentarios y nos escuchamos muy pronto. Bye.